Bien, ok jóvenes, muy buenos días. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión y en esta oportunidad pues vamos a desarrollar la unidad didáctica de ofimática. El tema que nos convoca es hablar acerca de tablas de contenido. Vamos a hablar un poquito acerca de combinación de correspondencia, creación de gráficos y cómo compartir la documentación, cómo enviar un documento por correo electrónico. Eso también nos corresponde ver en esta sesión. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 6, lo que significa que estamos en la sexta semana de clases. Bien, como en toda sesión, pues es importante saber cuánto ustedes conocen acerca de el tema, ¿no? Para eso se formulan las siguientes preguntas, como parte de lo que vienen a ser sus saberes previos. No sé si de repente aquí algún voluntario quiera participar, ¿no? Nos dice aquí una primera pregunta. ¿De qué nos sirve crear gráficos estadísticos, en este caso, ya sea dentro de Word? ¿O en qué caso podemos crear un gráfico estadístico? ¿Para qué nos sirve? ¿Algún voluntario? Profesor, buenos Luz. días. Buen día, Podría Luz, ser te escucho. como un proyecto de gráficos estadísticos para que puedas así variar. Hay gráficos, ¿no?, de círculo y también hay gráficos en barra, creo que si no me equivoco. Barras, columnas. Ajá. Ya, ok, muy bien. Gracias, Luz. ¿Alguien más que quiera intervenir? ¿Para qué nos sirve crear gráficos estadísticos en un archivo, en un documento? A ver, por el chat. Joyce Tailín me dice, para tener una mayor comprensión de los datos, ¿no? De la información. León Palián, para comparar dos datos. Un gráfico estadístico se emplea para comparar datos. Ok, correcto. Brian Malco. Profesor, Buen día. Malco, ¿para qué caso creamos gráficos estadísticos? ¿Para qué nos sirve un gráfico estadístico? para diferenciar datos, para comparar datos. Para comparar datos. Muy bien, ok, gracias. Bien, en realidad los gráficos estadísticos pues nos sirven efectivamente para poder resumir mejor la información de una manera visual, de una manera mucho más interpretativa, ¿no? De la información que se tenga. Dado que en un gráfico estadístico yo puedo ver también las tendencias, puedo ver, digamos, los datos, el proceso evolutivo de la información y en función a los valores numéricos que se tengan, ¿no? Ok, muy bien. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos cuando de repente tenemos que enviar un archivo de gran tamaño y lo tenemos que enviar desde nuestro correo? ¿Qué hacen ustedes para poder enviar un archivo que tiene un peso mayor del que permite de repente adjuntar un correo? Profesor, yo, bueno, hago por Drive. Entro a mi correo en Drive y ahí envío. Muy bien, excelente, ¿no? La opción del Drive, la opción de poder utilizar el espacio virtual en la nube, nos ayuda bastante, ¿no? Es decir, cuando tienes un documento que es muy pesado, generalmente lo que hacemos es cargamos ese archivo a nuestro espacio virtual, ¿no? Y dentro de nuestro espacio virtual, dentro de este Drive, nosotros, al tener el archivo cargado ahí, podemos luego simplemente compartir el archivo, dándole la opción de poder compartirlo de solo lectura o inclusive poder hacer que puedan editar o modificar el archivo. Todo depende de las opciones que hayamos nosotros usado para poder compartir el archivo, ¿no? Una vez que tú cargas este documento a tu Drive, a tu espacio virtual de tu correo, ¿qué haces? Compartes el archivo, obtienes el link de acceso, se llama obtener link de acceso. Y con ese link, lo que hacemos inmediatamente, pues, es dirigirnos al correo y al destinatario, a la persona que le vamos a enviar el correo, le adjuntamos, o sea, pegamos ahí la URL, pegamos el link con el cual la persona que recibe el correo va a poder obviamente descargar el archivo de una manera rápida. Lo único que necesita es tener el link de acceso, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces veo que tienen la idea al menos de qué cosa es un gráfico estadístico, saben que se utiliza para poder
resumir los datos, resumir los valores, para poder comparar la información de una manera gráfica, de una manera, digamos, sencilla y también interesante para poder ver de repente la forma evolutiva de la información. Y cabe resaltar de que dentro de los gráficos pues existen varios tipos, ¿no? Como dijo una de sus compañeras, hay gráficos de barras, gráfico de columnas, etcétera, ¿no? Entonces uno puede elegir el modelo de gráfico que desee dependiendo de cómo quiera mostrar la información, ¿no? Lo cual está bien. Y con respecto a la segunda pregunta, creo que todos tienen en claro que de un archivo que es muy pesado, dependiendo del correo electrónico que tú tengas, ya sea pues por mail, ya sea de repente en Gmail, existe pues la opción de poder subir el archivo al Drive, en este caso al espacio virtual que te da la cuenta de correo, y en función a ello, obtener el link de acceso, y ese link de acceso incorporarlo al correo, de tal manera que el usuario que recibe tu correo electrónico pueda descargar el archivo, solamente con tener la ruta de acceso al archivo y de esa manera descargarlo, ¿no? Muy bien. Hay que responder, dice, a la siguiente pregunta. Hay un artículo que se les va a compartir, eso se va a subir en la PPT, en la cual nos habla sobre el tema de cómo crear tesis. Bien, en la sesión anterior se vio el caso de que para poder crear una monografía, un paper, un ensayo, una tesis, esta tiene que tener básicamente un índice. Entonces el día de hoy vamos a ver cómo crear ese índice de forma automática para poder, digamos, crearlo, ¿no? De una forma sumamente sencilla. Para eso, en la parte de laboratorio se explicará esa parte, ¿ya? Así que ahí formularé las preguntas. ¿Listo? Bien. Pasamos a lo que viene a ser el logro. ¿Cuál es, digamos, el objetivo, la finalidad de esta sesión? Es de que ustedes, al término de la misma, puedan aplicar las herramientas de gráficos y tablas de contenido mediante la opción de incluso poder combinar correspondencia dentro de Microsoft Word, ¿no? Esa es, digamos, la finalidad. Dentro de lo que viene a ser nuestro temario, vamos a ver estos 4 temas. Como primer punto, cómo crear, cómo elaborar la tabla de contenidos, ¿no? Ya sea para un trabajo de investigación, una monografía, una tesis, oficina, cómo crearlo de forma automática. Para ese punto, vamos a usar el archivo de laboratorio que se hizo la clase anterior, ¿no? El laboratorio número 5, y de esa manera, pues, con ese mismo archivo vamos a trabajar para poder crear nuestra tabla de contenidos, ¿ok? Luego hablaremos de cómo insertar un gráfico estadístico y cómo establecer su formato mediante el uso de una tabla de datos. También vamos a hablar acerca de el modelo de documento, cómo crear, por ejemplo, un memo o una carta de invitación, ¿no? Tomando como origen una tabla de datos, ¿no? Para poder hacer el tema de crear correspondencia. Y también se va a compartir la información, cómo compartir información a través del Drive, a través del correo electrónico. Con esta sexta semana, esta sexta actividad, se cumple lo que sería la evaluación del proceso número 1, ¿correcto? Así que por favor atentos a los pasos que se van a seguir para que al término de la sesión ustedes puedan enviar como trabajo lo que se está haciendo el día de hoy, ¿no? Bien, pasemos entonces al punto que dice creación y elaboración de tablas de contenido. Bien, como primer punto dice, se define una tabla de contenidos como una forma de mostrar cómo se ha estructurado la jerarquía de los títulos, ya sea bajo temas o subtemas que conforman nuestro documento.
pasos. Un primer paso es iniciar el proceso, ¿no? Para iniciar este proceso, vamos a tener que irnos al documento donde tenemos nuestra información. Y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar un primer título, el título que nosotros deseamos, y luego nos vamos a ir a la ficha de inicio o menú de inicio, y aquí vamos a encontrar las opciones de estilo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es seleccionar cualquiera de las opciones de estilos, ¿no?, que deseamos. En este caso, como ejemplo, se dice estilos de título 1, ¿no? Siempre previa selección del texto, claro está, para que se pueda obviamente aplicar. Una vez que nosotros elijamos el estilo, automáticamente el texto va a tomar la apariencia de ese estilo, es decir, va a tomar la apariencia del texto que hemos seleccionado. Como tercer paso, lo otro que tenemos que hacer para de repente tener una mejor presentación y sobre todo poder crear el tema del índice es irnos a la opción de referencias. Y en referencias vamos a elegir lo que viene a ser pues el nivel, ¿no? Acá en referencia, agregar texto. Y elegiremos un nivel. En este caso, ya sea nivel 1, 2 o 3. Nivel 1 es para título, nivel 2 es subtítulo. El nivel 3 también es para subtítulo. Entonces, siempre esto se va a hacer previa selección de texto que nosotros querramos, en este caso, incorporar en el índice. En este caso, hablan de la palabra funciones, le han dado su estilo, y en referencias, pues le van a dar un nivel, ¿no? Un nivel de acceso, sobre todo al texto. Bien, una vez que se ha hecho eso, como cuarto paso me dicen, tenemos que ir a repetir el proceso para cada título. Es decir, para cada título del documento, ¿no? Nos vamos a la selección de ese párrafo o de esa palabra, de ese texto que queremos incorporar en el índice, el título, y le vamos a asignar en referencias un nivel, ¿no? Una vez que hemos completado todo ese proceso para crear la tabla, nos vamos a referencia, tabla de contenido, elegimos el modelo y automáticamente se va a crear. En el paso 5 debemos observar algo como esto, ¿no? En el cual vamos a ver cómo automáticamente pues, se genera la tabla de contenido con su respectiva numeración. Su numeración de página, claro está. De tal manera pues que nos quede de esa. Bien, en la siguiente actividad del laboratorio vamos a aplicar el tema de combinar correspondencia también y tabla de contenidos, ¿ok? Bien, a continuación tenemos el siguiente tema que nos habla acerca de los gráficos estadísticos. Y era la pregunta que yo les formulaba a ustedes, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la importancia de crear un gráfico estadístico, ¿no?, dentro de Word? Y lo que yo les decía es que para crear un gráfico estadístico, lo primero que tengo que tener es información. Lo primero que tengo que tener son datos. Entonces, para poder graficar, o para poder crear un gráfico, ¿qué es lo primero que tengo que tener? Es información, datos. Por ejemplo, ustedes ahí en pantalla, como pueden observar, tienen la lista de departamentos, ¿no? Están ubicados por departamentos. Hay Ipa, Chiclayo, Ica, Lima, Piura. Y ustedes pueden observar de que efectivamente aparecen en la parte superior los meses, ¿no? Como por ejemplo,
está el mes de enero, febrero, marzo, ¿no? Yo asumo pues que esos meses vendrían a ser los meses de repente que representan, por ejemplo, las trends, ¿no? Por decir, en el mes de enero, en la ciudad de Chiclayo, al parecer hubo un total de 61.000 soles, por decir. Y en el mes de enero, también, ese mismo mes, pero ahora en otro departamento, ¿no? En este caso, dentro del departamento de Lambayeque, que está puesta la ciudad de Chiclayo, nos dice alrededor de 65.000 soles. Lo que nosotros vemos ahí, que es Arequipa, Chiclayo, Ica, Lima, Piura, pues más que departamentos vienen a ser la provincia, ¿no? Porque Chiclayo cabe resaltar porque no es un departamento, sino es una provincia, ¿no? Entonces, por cada una de esas ciudades, si te puedes dar cuenta, tienen asignado valores respectivos. Es decir, probablemente esos valores numéricos que veamos ahí pues son los ingresos, son las ventas que se han tenido durante el mes de enero. ¿Estamos? Bien. Con respecto al mes de febrero, vemos también los ingresos, ¿no? Y lo mismo han hecho con el mes de marzo. Numéricamente, te puedes dar cuenta que hay un paso evolutivo, ¿no? Nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que en la ciudad de Arequipa, ¿no? En todo lo que es los meses de enero a marzo, el mes de enero tuvo mayor ventas, el mes de marzo tuvo menor ventas. O sea, cierra el primer trimestre, lo cierra a la baja. Lo mismo sucede con Chiclayo, también cierra a la baja. Y en lo que viene a ser Ica, vemos sí que hay un incremento, ¿no? Entonces tú dirás, ¿cómo puedo interpretar esto? Mira, siempre analizas el dato en función a la fila y en función a las columnas. Porque recuerda que una tabla tiene columnas y tiene filas. Entonces, la forma de poder visualizar la información se tiene que dar de esa manera, ¿no? Con columnas y filas. ¿Ya? Por eso es importante, digamos, saber interpretar los datos, ¿no? Ahí está. Entonces, lo mismo podemos hacer, ¿no? Empezar a comparar los valores tomando un ítem, un elemento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ica, empezó a la baja con 15.700 y vemos que en marzo cierra a la alta con 82.000. Lo mismo sucede con la ciudad de Lima, inicia enero con 25.000 y termina con 75.000. Cosa que no sucede con Piura, que empieza con 45.300 y cierra con 30.000. No obstante, en febrero pues tuvo una baja un poquito menor en comparación a marzo. En febrero era 35.000 y ahora en marzo pues es 39.000. Entonces nos damos cuenta de que la información puede ser no continua, sino alterna. Y siempre esto es así, ¿no? Siempre los datos no van a ser estáticos, pueden ser dinámicos, dependiendo de lo que queramos graficar o que queramos representar. ¿Ok? Entonces, antes de crear un gráfico estadístico, jóvenes, hay que entender para qué sirve el gráfico estadístico, ¿no? Y muchos de ustedes al inicio de la clase me lo han dicho, ¿no? O sea, los gráficos estadísticos se utilizan para poder llevar a cabo comparaciones o para poder realizar comparaciones de los datos, ¿no? En función a lo que queremos graficar. Esta información que ustedes ven en pantalla va a ser de mucha utilidad, más aún cuando yo quiero realizar comparaciones entre los distintos meses de las distintas ciudades. Entonces acá nos dice, una de las características más importantes de Microsoft Word es la posibilidad de poder crear incluso hipervínculos entre los archivos, lo cual nos va a dar la facilidad de acceder a un vínculo mediante
una URL o mediante una dirección web. Con solamente pulsar la tecla control más clic. Es decir, presionas control más clic en la palabra, en el enlace, y automáticamente te va a direccionar, ¿no?, al vínculo que hemos compartido, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también que estos archivos cuenten con los soportes o los valores adicionales para poder enriquecer el contenido del mismo, ¿no? Bien, y cómo creamos justamente el tema de poder crear un gráfico estadístico. Ya, esto es súper sencillo, no es complicado. Mira, lo primero que vas a hacer es ubicarte en la ficha insertar, por ejemplo, ahí está, insertar. Y nos vamos a ir a la opción de gráfico, ficha insertar, y luego clic en la opción de gráfico. Lo que vamos a observar luego es un cuadro o ventana flotante, donde nos va a indicar qué tipo de gráfico es el que queremos crear. Aquí nosotros, como usuarios, vamos a tener que elegir un tipo de gráfico, ya sea un gráfico de columnas, ya sea un gráfico lineal, ya sea un gráfico circular, ya sea un gráfico de barra, ya sea un gráfico de área, ya sea un gráfico de dispersión de X, Y, o de repente puede ser, ¿por qué no?, un mapa, o de repente un gráfico de cotizaciones, un gráfico de superficie, un gráfico radial, o de repente un histograma, o un gráfico de embudo, o un gráfico cascada. Como puedes observar, pues hay toda una variedad de galerías que tiene Word con respecto a plantillas de gráficos, por así decirlo, que tiene incorporada esta versión. Entonces, lo único que nosotros necesitamos hacer aquí es seleccionar el tipo de gráfico y luego clic en el botón aceptar. Y de esa manera, pues, podríamos crear nuestro gráfico. Aquí, por ejemplo, han usado un gráfico de columnas donde se grafica la ciudad y se grafica las ventas, ¿no? Aquí han querido graficar todo para poder ver, digamos, en este caso, la gráfica evolutiva, por así decirlo, o los valores evolutivos de la información. Bien, entonces, lo que tenemos que tener en claro es la información, los valores, y automáticamente Word se va a encargar de generar el gráfico. ¿Listo? Y el otro tema que nos convoca también es hablar sobre la creación de modelos de documentos, cómo crear un memorándum, cómo crear una carta de invitación, una carta de saludo, lo que fuere, ¿no? Que de repente necesitamos crear en ese momento. De repente, por decir, tenemos que enviar una lista de los medicamentos, ¿no? Que tenemos de repente en stock, ¿no? Y enviarlo como reporte a nuestro jefe inmediato, ¿no? Entonces, ¿cómo hago todo ello? Pues bien, para esto lo que podemos hacer es combinar correspondencia. Ya, en realidad la creación de documentos es una comunicación interna, ¿no?, que se realiza dentro de la empresa, ¿no?, ya sea una institución o dependencia gubernamental. Puede estar dirigido, dice, a uno o más personas en el lenguaje, ¿no? Es más o menos, digamos, formal, no es tan formal el tipo de comunicación, pero ya eso
queda a criterio del usuario, ¿no? Si le da o no la conformidad puntual a la comunicación entre sedes, ¿no? O entre sucursales, por así decirlo. Bien, para eso necesitamos una carta o un oficio, porque se eliminan la mayor parte de las palabras de cortesía cuando es una carta de combinar correspondencia. Digamos que esa es la recomendación que nos da, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen a varios usuarios, ¿no? Tienen a Fernández Sonia, a López Fermín, Morales Carmen, y en realidad tienen a varios, digamos, personas a las cuales desean, digamos, enviar el documento. ¿Listo? Ya, entonces, para esto, lo primero que tenemos que hacer es preparar los datos en Excel para combinar correspondencia. ¿Ya? Digamos que el paso más importante del proceso de combinación de correspondencia es configurar y prepararlos. Deberemos usar la hoja de cálculo de Excel, ya sea como origen de datos. Esto también tiene que ver mucho con la configuración y la preparación de estos datos, ¿no? A ver, ¿qué nos dice acá? Deberemos usar una hoja de cálculo de Excel como origen de datos, ¿no? ¿Para qué? Para poder escribir la lista de destinatarios, es decir, para poder escribir la lista de personas a las cuales le vamos a enviar el documento. Ya, esa es una forma, es una opción. 2. Iniciar la combinación de correspondencia. Para poder iniciar la combinación de correspondencia, lo que tenemos que hacer es, en el documento de Word, debemos hacer clic en el archivo, ¿no? En el menú archivo, nuevo documento en blanco. Es decir, crear un documento en blanco, ¿no? Como primer paso. Como segundo paso me dice, haga clic en la ficha correspondencia dentro de lo que es el grupo de opciones. Vamos a encontrar una opción que dice iniciar correspondencia. Y luego debemos elegir cuál es el tipo de correspondencia que queremos crear, ¿no? O que queremos realizar. En este caso puede ser carta, puede ser mensaje de correo electrónico, pueden ser sobres o pueden ser de repente etiquetas, ¿ok? Entonces, son algunas de las opciones que me da Word a poder elegir qué tipo de documento es el que quiero, en este caso, crear. Bien, luego de ello, debemos hacer clic en seleccionar destinatarios. Es decir, una vez elegida la opción de combinar correspondencia, una vez configurados los pasos anteriores, tenemos que irnos a la opción que dice seleccionar destinatario. Y ahí vamos a usar ya sea una lista existente o quizás en este caso la opción de destinatario, y podemos elegir la opción de escribir una nueva lista. La opción de escribir una nueva lista es en el caso que no tengamos los correos electrónicos y los datos de la persona a la cual le vamos a enviar nuestro documento. Entonces, en ese caso sí habría que elegir esa opción, escribir, ¿no?, una nueva lista. Si no, podemos usar una lista ya existente con la información que necesitamos. Bien. Luego, si el documento de Word nos lo solicita, debemos hacer clic en la hoja A1
¿no? En este caso aparece como con el signo dólar porque significa que la celda va a estar bloqueada. Y pues podemos, lo repito, elegir una nueva lista o en todo caso crear una lista desde cero. Eso ya depende de dónde están los destinatarios o cómo lo queremos agregar. Bien, en el caso de editar la lista de distribución de correo, también podemos limitar quién recibe el correo y quién no, haciendo clic en la opción editar la lista. Bien, en este paso nos va a pedir que coloquemos los datos, o sea, las personas, los apellidos y nombres de las personas a las cuales vamos a redirigir el documento. Para esto debemos de adjuntar no solamente el nombre, sino los correos electrónicos. Y podemos aquí marcar o desmarcar quiénes van a tener acceso, quiénes van a recibir el correo y quiénes. O sea que aquí nosotros marcamos básicamente la opción de los destinatarios, ¿no? Bien, el siguiente paso es poder combinar la correspondencia, ¿no?, mediante un campo. A eso se llama campo combinado. Nos vamos a ubicar en la opción, en este caso de bloque de dirección, para poder justamente establecer la lista. ¿Ok? Acá nos dice, para poder insertar uno o más campos de combinación de correspondencia, para que obtengan la información de la hoja de cálculo y luego inserten en el documento. Para insertar un bloque de direcciones, sobre todo para un sobre, una etiqueta o un mensaje de correo electrónico o una carta, debemos de seguir los siguientes pasos. Primero dice en la pestaña de correspondencia del grupo, ir a la opción que dice escribir e insertar campos y hacer clic en el bloque de instrucciones. O sea acá, bloque de instrucciones. Luego, en la siguiente ventana, deberemos especificar qué destinatarios son los que van a recibir, en este caso, la correspondencia. ¿No? Aquí nosotros podemos marcar o desmarcar quiénes sí y quiénes no. Bien, una vez que hemos configurado eso, clic en la opción aceptar y hacer clic en archivo y guardar. Como cuarto paso, vamos a obtener una vista previa y así poder finalizar la combinación de correspondencia. En la pestaña de correspondencia, al hacer clic en obtener una vista previa de los resultados, vamos a poder observar aquí en vista previa cómo es que se han generado los documentos e incluso nos da la opción de poder navegar dentro de ellos. Bien, entonces así es como se hace este paso de combinar correspondencia. Siguiente, hacer clic dice en los botones de registro, siguiente botón y registro siguiente para poder tener los resultados de la vista. En el grupo finalizar y combinar, o sea, en ese botón finalizar y combinar, existe un botón que dice imprimir documentos o enviar mensajes de correo electrónico. Nos da dos opciones. O en este caso, lo mandamos directamente a la impresión o lo enviamos ya por mensaje
de correo electrónico. Ahí habría que elegir una de esas dos opciones. Bien, jóvenes. Y luego tenemos la opción de compartir la información a través del correo mediante el uso del Drive. ¿No? Por eso yo les decía si es que conocían el Drive. No, más de uno me dijo, profesor, cuando yo tengo un archivo que es muy pesado, inmediatamente lo subo a mi Drive, lo adjunto a mi Drive. El archivo debe de estar ya dentro del espacio virtual de nuestro correo y eso puede demorar un poquito dependiendo también de la velocidad de internet que tengas para poder cargar tu archivo a tu Drive, ¿no? Obviamente que cuando el archivo es más pesado, a veces no se puede adjuntar en un correo electrónico directamente. Por eso es que muchos recurren al almacenamiento de datos pues, en la nube, ¿no? Entonces, surge la pregunta, ¿cómo enviar un archivo adjunto de Google Drive? Paso 1, dice, en su ordenador abra su correo de Gmail. Listo. 2, haga clic en redactar. Luego dice, haga clic en Google Drive. 3, seleccione los archivos que deseamos adjuntar. No. Obviamente previa redacción de los mismos, previa creación del mismo archivo. Y luego dice, en la parte inferior de la página, decide cómo deseas enviar el archivo. Es decir, en qué formato. Y aquí nos da la opción de que lo podemos enviar como un link, como un vínculo del Drive, o podemos enviarlo como un archivo guardado. En el caso de la opción de vínculo de Drive, esta opción solamente funciona para aquellos archivos, atención, que hayas guardado en el Drive. Si tu archivo no está en el Drive, no está en la nube, espacio virtual, no vas a poder adjuntarlo, no vas a poder, digamos, enviarlo. ¿No? Para eso debemos de incluir, ¿no?, los archivos que hemos creado y que previamente hemos subido al Drive. Ya, que eso pueden ser desde archivos como documentos de Word, hojas de cálculo, presentaciones o quizás formularios de Google. De repente que estés manejando, pues, lo puedes hacer de esa forma. Y la otra opción es mediante archivo adjunto. En el caso de archivo adjunto, no, esta opción solamente va a funcionar para aquellos archivos que de repente no se han creado con documentos como hojas de cálculo, presentaciones y formularios de Google. Recuerda que Google también te da la opción de poder crear formularios en línea, te puede dar la opción de crear hojas de cálculo en línea. Ya, entonces, el archivo adjunto es para adjuntar cualquier documento, cualquier archivo que hayamos nosotros creado, pero a través de, en este caso, nuestro Office, nuestro programa habitual que usamos. Una vez creado el archivo, simplemente se adjunta y listo. Se podrá enviar por correo electrónico. Bien, jóvenes, vamos a pasar ahora a la actividad sincrónica, ¿ya? Para poder aplicar lo que estamos aprendiendo. ¿Listo? Bien, en este caso, para la actividad asincrónica, vamos a usar el archivo de laboratorio de la clase anterior. Con ese vamos a trabajar. Este documento, el que estábamos trabajando en la clase anterior, ¿sí? Habíamos creado una carátula, ¿no? Habíamos redactado cierta información, como la dedicatoria, el agradecimiento, y había acá un índice, había pendiente un índice por crear. Este índice lo vamos a crear de forma automática, ¿ok? También teníamos la introducción y teníamos algunos ítems, algunos elementos que habíamos definido como títulos y subtítulos. Y también el tema de las conclusiones, como repito, este es un modelo, es un ejemplo que se había hecho.
al igual pues que la bibliografía, ¿no? Es un ejemplo de bibliografía que tenía que ver con el tema de citado, ¿correcto? Ya, entonces, como les decía, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? Que se trabajó la clase anterior, que tenía que ver con el tema de cómo crear, pues, un documento, cómo aplicar el tema del citado, el tema de la norma APA y lo demás. Entonces, como ya nosotros tenemos este ejemplo creado, lo vamos a aprovechar para poder generar nuestro índice. Mira lo que vas a hacer. Sobre este mismo documento, atención, le vas a ir a la opción de vista. Y aquí en la opción de vista vas a encontrar la opción que dice panel de navegación. Y ahí está, mira. Todos estos elementos que tú ves acá se han creado automáticamente. Si yo hago clic en dedicatoria, ¿no? ¿Por qué aparece, no? ¿Por qué aparece eso de dedicatoria? Porque nosotros previamente hemos seleccionado la palabra dedicatoria, observa, y nos hemos ido a la opción que dice, en este caso, de referencia. Y aquí en la opción de referencia hemos elegido el nivel, le hemos puesto nivel 1, ¿no? O sea que esto significa que es de la referencia en nivel 1. Entonces, cada texto que tú has seleccionado le hemos dado un nivel. Por ejemplo, en agradecimiento, mira, hemos hecho el mismo proceso. Hemos seleccionado y aquí hemos elegido también el nivel 1. Lo mismo hemos hecho, atención, con el resto de elementos, ¿no? Esto es como que estamos recordando, ¿no? Un poquito recordando lo que se hizo en la clase anterior. En el caso del índice, el índice no. El índice, la palabra índice, no le vas a asignar ningún nivel. Acá le dice simplemente no mostrar tabla en nivel aquí, ¿no? Aquí no está asignado a ningún nivel, por lo tanto queda tal cual. Si seguimos en la opción donde dice introducción, tú lo seleccionas. Aquí mira en la opción donde dice referencia, acá también tiene un nivel 1. Y lo mismo se ha hecho con el resto de subtítulos, ¿no? Este de acá que dice la ciencia y el sentido común también está en nivel 1. Este otro subtítulo también está en el nivel 1, ¿no? O sea, todos están en el nivel 1 excepto este de acá. Este sí se encuentra ya, por ejemplo, también en el nivel 1, pero estaría mal porque este debería estar en el nivel 2. Entonces acá lo vamos a corregir. Acá sí le voy a decir que está en el nivel 2. Y cuando tú le pones en el nivel 2, mira cómo automáticamente se mueve, ¿no? O sea, como que tuviera una tabulación, se mueve hacia la derecha. ¿Qué significa? Que es un subelemento del elemento principal. Y lo mismo va a suceder con la hipótesis, ¿no? O sea, le ponemos aquí nivel 2. Y lo mismo hacemos con razonamiento. Acá también, mira, 6.3, le pones aquí nivel 2. Y lo mismo con observación, ¿no? Acá donde dice observación, también le ponemos nivel 2. Y automáticamente, mira, son elementos que forman parte del elemento principal. Entonces, que quede claro que en este punto, donde hablamos de lo que vienen a ser los niveles, tienes que ponerle siempre un nivel 2 para que se cree el segmento, ¿no? Ahí está, nivel 1 y este es nivel 2. ¿Para qué nos sirve la opción de navegación? Para poder navegar rápidamente sobre el documento. Yo hago clic acá, ahí estoy bien. Puedo ir directamente enfocándome sobre cada uno de los elementos gracias a esta opción. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nuestro documento no tiene numeración, es decir, no hay numeración de página. No, si te das cuenta, no hay numeración de página. Entonces, le vamos a dar sí o sí una numeración. Para hacer la numeración, digamos, de la página, se ha dado, sí se ha dado,
pero le hemos dado en la parte superior, ¿no? Porque según el formato de APA nos decía que tenía que tener una numeración y que se posicionaba desde la primera página, ¿no? Entonces, ahí está la numeración 1, página 2, página 3. Algo que tú tienes que tener en cuenta, que para poder crear la tabla de contenido, esta la vamos a crear aquí, en la opción de índice. Entonces yo me voy a ubicar aquí, debajo de índice, voy a dar un par de enters y me voy a ubicar acá. Estando el cursor, escúchenme, estando el cursor, de esa manera, van a generar su documento. Una observación, el archivo para que ustedes lo puedan trabajar tiene que estar en Word, o sea, tú guardas tu documento en Word, pero lo generas en PDF, ¿no? La gran mayoría me lo manda en PDF, lo cual está genial, está bien, pero tú te tienes que quedar con una copia del archivo. Si no tienes copia del archivo y solamente lo has guardado en PDF y has cerrado el programa, ahí sí hay un problema, porque no vas a poder luego editarlo, ¿ya? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con esa parte. Siempre quédense con el documento editable, Word, ¿ya? Bien, ok. ¿Qué vas a hacer ahora? Te vas a ubicar aquí donde está el índice, ¿no? He dado un par de entras, te ubicas acá. Siempre utiliza esta opción, ¿no? Mostrar todo. Con el mostrar es para ver justamente los saltos del índice. A mí me gusta trabajar mucho con esta opción. Ahí está. Estando entonces aquí, te vas a la opción de referencia y aquí, mira, está la opción de tabla de contenido. Repito, para que tú puedas crear la tabla de contenido, tienes que haber referenciado como lo tengo yo, o sea, tiene que salir de esto. ¿Y cómo lo veo? Porque, profesor, de repente tú dices, yo abro mi Word y esto no está. O sea, solamente veo esto, pero no veo el panel de navegación. Fácil. Ficha vista, haces clic acá, clic en la ficha vista y clic en la opción que dice panel de navegación. Haces clic ahí y automáticamente pues se activa esta opción. Estando ahí, te vas luego a referencia y te vas luego a la opción que dice tabla de contenido. ¿Sí? Al hacer clic ahí en tabla de contenido, mira, automáticamente sale una lista de plantillas, ¿no? Predefinidas que te dicen cómo quieres que se ajuste esto, ¿no? ¿Qué modelo quieres tú elegir? Yo voy a elegir el que dice tabla automática número 1. Simplemente haces clic ahí y listo. Automáticamente ya tienes tu índice. Y ojo, tienes los títulos, tienes los subtítulos, tienes incluido la numeración y tienes también incluido la numeración de la página. ¿Y esto por qué? Porque previamente yo he configurado, o hemos configurado en todo caso, que cada uno de los elementos tenga un nivel. Lo que yo te decía, pues, ¿no? El tema del nivel. Todos los títulos son nivel 1 y los subtítulos nivel 2. Si yo tuviera un 6.2.1, por decir, digamos que en el tema de hipótesis, tengo la hipótesis principal, también podría poner hipótesis general, hipótesis secundaria, ¿no? O hipótesis principal, hipótesis secundaria, o algunos le ponen hipótesis general, hipótesis específica, ¿no? Que es lo mismo en cuanto al término secundario o específico. Si ese fuera el caso y tuvieras un tercer nivel, ¿no? Digamos que hipótesis se ramifica en dos subelementos, entonces ahí sí le pondrías que el nivel sería pues de un nivel 3, ¿no? Para esos temas. Como no es nuestro caso, porque en nuestro ejemplo no tenemos nivel 3, solamente tenemos 2 niveles, lo que se ha configurado. Repito, esto lo tienes que hacer primero antes de generar la tabla de contenido. La tabla de contenido se va a generar siempre y cuando tengas esto. Entonces tú te vas a vista y verificas, panel de navegación. ¿Tengo elementos? No tengo. Entonces tienes que configurar. A cada uno lo seleccionas y le pones aquí un nivel. Referencia, ahí está, mira, nivel 1. ¿No? Eso por cada uno, ¿ya? Muy bien, entonces ya en la opción entonces de referencia, nosotros nos hemos ubicado aquí, ¿no? En el tema del índice, y ahí está, ya está la tabla de contenido. Ahora yo lo voy a personalizar esto. Voy a borrar la palabra contenido,
me interesa que esté la palabra contenido de ninguna manera. Y voy a seleccionar y lo voy a bajar a la fuente Arial, ¿no? Acá le voy a poner Arial, voy a ponerle tamaño 12, voy a ponerle el color de negrita. Ahí está, color negro. Y este espacio que está acá lo borro, para que solamente me quede con este espacio de acá. El índice como tal lo voy a seleccionar y también lo voy a cambiar a Arial. O sea, le voy a poner Arial, le voy a poner 12 como tamaño de fuente y le voy a quitar la negrita. En este caso yo no quiero que esté en negrita, no negrita, solamente Arial 12, que es la fuente que estamos usando. Ahora, con respecto al interlineado, ¿qué interlineado estamos usando? A ver, vamos a ver qué interlineado tenemos. Doble, perfecto. Entonces aquí, en el índice, yo voy a seleccionar, mira, todo el índice, y le voy a colocar el mismo interlineado doble. 0 puntos anterior, 0 puntos posterior. Acepto. Y ahí está. Ya tengo, en este caso, el índice con interlineado doble. Este salto de página quiero que esté arriba. Entonces le doy suprimir y ahí está. Tengo la introducción y tengo los títulos, ¿no? Tal cual está. Entonces, por ejemplo, en el caso de la introducción, yo quiero que de repente, en este caso, pues está con líneas punteadas. Entonces, ¿qué significa? Que si yo desactivo la letra P, así es como va a quedar, con línea punteada. Si tú no quieres ver la línea punteada, también se puede ocultar. ¿Cómo lo ocultas? Muy fácil. Seleccionas y le das color blanco. Selecciona los puntitos, blanco. Selecciona los puntitos, blanco, color blanco. Y ahí está. Ya no se ve la línea punteada. Ese proceso lo haces para todos, tal cual está. De la misma manera. Color blanco también acá y acá también. Y listo. Ahora, de repente dirás, profesor, el 6.1 como que está muy a la izquierda. ¿Lo puedo mover? Sí, sí lo puedes mover. Ahí está, mira, ligeramente con la regla y automáticamente se alinea para todo. Solamente es un par de clics, ¿no? Muy puntual, muy puntual. Clic acá, jalas un poquito y listo. Y ahora, repito, le das color blanco a la línea punteada. Ahí está. Recuerda que esto es un modelo de documento, ¿no? Se supone que al final, pues, el documento tiene que tener información, ¿no? Y ahí está. Ahora, ¿cómo esto sirve como un hipervínculo? Así nos decía usted en la teoría, ¿correcto? Sí. ¿Cómo funciona con control clic? Yo me posiciono acá, pongo el puntero del mouse encima de la palabra y digo, en este caso, control clic. Y ahí está. Automáticamente me lleva a la sección del texto donde tú has digitado, donde tú has escrito. Entonces me está vinculando. Y lo bonito de esto es de que el índice ya ha sido creado. Yo desactivo la letra P y mira cómo me queda. Entonces ya tengo mi índice correctamente creado, ¿no? Con su numeración, alineado, sin la línea punteada. Solamente le hemos cambiado el color a blanco. Y ahí está. Ya tenemos el índice. Correcto. Bien, vamos a suponer, este es un ejemplo, vamos a suponer de repente que tú quieres agregar un elemento más. Si tú quieres agregar un elemento más, y tú me dices, profesor, pero ya creé el índice, yo puedo agregar un elemento más de repente de lo que estoy haciendo, sí puedes, pero ten cuidado que una vez creado el índice, si tú quieres agregar más elementos, tienes que actualizar la tabla. Ojo con ese detalle. Digamos que yo pongo acá un par de entries. Y yo acá voy a poner como ejemplo, reporte de ventas, por decirlo.
reporte de ventas, por decir. Yo quiero que este elemento aparezca acá. Entonces, ¿qué hago? Copio el formato y aplico. Al copiar el formato, este elemento ahora forma parte del documento, ¿no? O sea, ya es un elemento más. Acá hablaba sobre el análisis crítico, la investigación, la ciencia, el sentido común, ¿no? Y ahora yo estoy incorporando un ítem más, ¿no? Que obviamente es un ejemplo, repito, no significa que forme parte de, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, si yo quiero que este elemento, reporte 8, aparezca aquí, en la tabla, yo tengo que actualizar la tabla. Y para eso, tengo que ir acá. Acá está la opción, dice actualizar tabla. Y me dice, ¿quieres actualizar toda la tabla o solo los números de página? Yo tendría que actualizar toda la tabla. ¿Por qué? Porque estoy incorporando un elemento más, el reporte de ventas. Entonces, para que se muestre el reporte de ventas, he tenido que actualizar toda la tabla, pero obviamente ya se movió todos los colores, el formato que yo le di. Me dejo entender. Entonces, la recomendación sería, antes de generar el índice, asegúrate que tengas todos tus elementos listos, que tengas toda la información lista para que después no se te mueva el tabla. ¿Estamos? Yo lo estoy incorporando para que te des cuenta nada más, que si tú tienes un elemento más, no has agregado, y quieres que se visualicen, tienes necesariamente que actualizar la tabla y acá le dices que se actualice toda la tabla. Eso en el caso que agregues más información. Si no es así, solamente actualizas el número de la página y no pasa nada. Pero cuando dices actualizar toda la tabla, al aceptar, va a suceder lo que has visto, que se ha agregado un elemento más, pero se ha movido el formato. Ya, no hay problema. Yo le he actualizado toda la tabla con la opción de que te des cuenta que se puede hacer. Y pues le vuelvo a dar el cambio, ¿no? O sea, hago el mismo proceso, digo Arial 12, negrita, tal cual está. Y ahora le voy a dar el interlineado, ¿no? Digo, interlineado, tiene que ser doble, 0 puntos, no agregar espacio y listo. Y lo otro que debo de hacer es darle el color de fuente blanco para que efectivamente pues no se vea el elemento, no los puntos. Al momento de que mande imprimir el documento, yo no quiero que se visualice esas líneas punteadas. Entonces le cambias. Ya, sí ten mucho cuidado con el número. Al número no le pongas color, solamente a la línea punteada. De tal manera pues que te quede así. Ya, entonces la recomendación sería, antes de generar la tabla de contenido, asegúrate de que tengas sí o sí tu tabla creada con todos los elementos para que no estés reemplazándolo, para que no estés actualizándolo en ese sentido. ¿Ok? Ten en cuenta ese detalle, por favor, para que no tengas problemas con tu tabla de contenido. ¿Listo? Bien, en este caso, acá está agregando una línea más. Yo le voy a dar suprimir para ver en este caso. ¿No? Por ejemplo, aquí se está agregando este item, este elemento. ¿No? Esto de aquí es porque le he puesto a este último elemento doble, ¿no? Entonces acá yo le voy a poner sencillo a este último elemento y voy a tratar de reducirle la fuente. En todo caso, para que no se acople, ¿no? Vamos a poner aquí sencillo. Ya, esto va agrandándose en función de los elementos que uno tiene, ¿no? En función de los elementos que uno tiene. En función de ellos se va agregando. Por ejemplo, yo he querido que el índice venga a jugar en la quinta línea. Entonces, obviamente, está generando un último salto más. Si a mí me dicen, no, esto tiene que ser acá arriba, simplemente le damos un suprimir más. Ya el otro elemento sube, ¿no? Ya, eso ya es relativo. En función a la tabla de contenido, en función a los elementos, va a ir creciendo. Pero ahí está mi índice. Me voy ahora a reporte de ventas y aquí, mira, hay una opción que dice insertar
Y acá tenemos lo que yo te decía, la opción de poder insertar gráfico. Acá está, no tabla, no como hoja de cálculo, sino como acá, con la opción de gráfico, insertar gráfico. Entonces, hacemos clic ahí y lo primero que me dice es qué tipo de gráfico quieres crear. En este caso, gráfico de columnas. Y ahí está, mira. Aquí tengo el gráfico. Y cuando tú haces clic en el gráfico, se activa una sección, como tú puedes observar, de Excel. Esto es como una plantilla, donde tú simplemente vas a modificar los valores, ¿no? Por ejemplo, yo acá digo, voy a editar enero, digo febrero, digo marzo. Entonces, automáticamente, mira, se agrega. Profesor, ¿qué pasaría si yo quiero crear un mes más? Y aquí ya no me permite. Fácil, clic derecho, insertar. Y aquí, si bien es cierto, ponemos marzo. Y aquí incluso podría yo poner abril. ¿Correcto? Y mira, cómo automáticamente ya está agregando, está jalando los valores de enero, febrero, marzo y abril. O sea que simplemente con insertar, digamos, los datos, ¿no? Automáticamente lo detecta. Ahí está. Están los valores. Aquí yo simplemente tendría que cambiar los valores. Por decir, aquí era, ¿no? Arequipa. Puedo poner en mayúscula. Puedo poner acá la otra ciudad. Chiclayo, Lima, Ica. Si necesitamos una ciudad más, ¿qué hacemos? Insertar. Una fila más. Insertar. Y de repente digo, no, acá era Ica y aquí era de repente Tacna, por decir. ¿Ya? Es un ejemplo, obviamente. Entonces, automáticamente, miren el gráfico, se va creando las ciudades. Arequipa, Chiclayo, Lima, Ica y tal. Y aquí simplemente lo que yo tengo que hacer es registrar los valores numéricos, que en teoría pues serían las ventas, ¿no? Digamos que pues, son ventas que estamos haciendo de la empresa, por decir, y queremos esto graficarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí lo que hacemos es modificar los valores numéricos y vamos a ingresar los datos. Ya, digamos, por ejemplo, en enero 61,000, ahí está. Digo, febrero es 43. Marzo es 35,000. Y en abril terminaron con 38,000. Ahí está. Chiclayo voy registrando 65. Ahí está, 35,000. Luego 45,000 el siguiente mes. Luego 50,000. Y luego cerraron con 60. Entonces, mira cómo automáticamente el gráfico va tomando los valores de los cuales yo estoy registrando. ¿Correcto? Acá por decir, decimos 25, 30,000, luego 35,000, y luego cerraron en 55,000. Ahí está. En Ica, en el caso de Ica, 15,700, luego 20,000, luego 25,000, y luego 32,500, por decir, ¿no? Hay una baja. En el caso de Tacna, 45,300, luego modifico, digo 50,000, luego digo 55,000, y luego digo 58,000, por decir. Ya está. Entonces, digamos que ya terminé. Ahí está. Ya. ¿Qué me falta ahora? Simplemente colocarle un título. Entonces acá yo le pongo el título, que obviamente se asemeja a lo que estoy mostrando, ¿no? Digo, reporte de ventas. Entonces selecciono, cierro ya esta área, no la necesito,
Y aquí, como si estuvieras en Word, de la misma manera, mira, esto es un entorno de Excel, pues acá también tú le puedes dar el, ¿no? Negrita, cambiar la fuente, ya son temas que te digo de detalles que tú puedes modificar. Digamos que es negrita 14, ¿sí? No hay problema, ahí está. Y le das un color, qué cosa es lo que representa. Ya, esto que está acá que dice Arequipa, lo puedo poner también en negrita, y elegimos el color que queremos darle. Y listo, ya está. De esa manera, mira, ya quedó nuestro gráfico, súper sencillo, nada del otro mundo, y simplemente tú acá lo modificas, ¿no? De repente el tamaño, el alto, en fin, ¿no? Tenemos la leyenda, tenemos los valores tal cual está. Aquí hay una opción que dice agregar etiqueta de datos. Podemos agregar también la etiqueta de datos si queremos en cada una de las barras. Ya eso lo dejo a tu criterio, ¿no? Si tú quieres, le dices clic derecho, agregar etiquetas, ya, y lo podemos hacer por cada uno. El tema aquí es que con las etiquetas, si agregamos todos los valores, sí se puede, digamos, de repente, no sé si confundir, pero ya depende de ti. Depende de si quieres tú incorporar o no eso de las etiquetas, ¿no? De repente, como para que se aprecien, ¿no? Podría ser que esto pase, mira, a una siguiente página, ¿por qué no? Y a esto le decimos un salto de página siguiente. Y esta página que les hemos dado en salto de página siguiente, aquí al final, dale un enter, y aquí también decirle salto página siguiente. Ahora tú me dirás, ¿para qué le das salto página siguiente? Para poner esta página en horizontal. Yo acá puedo decir orientación, o irme acá a la opción de configurar página y decirle horizontal, y decirle solamente esta sección, de tal manera que solamente quede en horizontal esta página. De repente, al tenerlo en horizontal, ya tú puedes manejar mejor el tema del gráfico, ponerlo un poquito más grande, mira, y se va a ver mucho más interesante. Y ahí sí, ya tú con tus valores, lo puedes, no sé, modificar o poner en negrita, ya lo puedes tú personalizar, ¿no? Dependiendo de cómo quieras mostrar los datos. Y ahí está, cada sede con sus respectivos ingresos, ¿no? Lo de azulito es enero, febrero, marzo, abril, y así sucesivamente. Y ahí está nuestro gráfico, ¿correcto? Entonces ahí está el tema del gráfico en el tema de Word, ¿ok? Bien, ¿qué hacemos ahora? Pues simplemente guardamos el documento, le decimos menú archivo guardar, digo archivo, guardar, y por defecto se va a guardar en la ruta desde donde lo aperturé. Y lo otro es guardarlo como PDF. Entonces digo examinar, menú archivo examinar, y aquí le digo guardar como PDF, ¿no? Ahí está. Yo lo estoy guardando ahora como laboratorio número 6. Le digo guardar. Y listo. Espero que simplemente Word me genere el PDF para ver cómo quedaría mi documento. Y ahí está, mira. Está en PDF, está el título, ¿sí? Obviamente hay que colocar la información, esto es un modelo, es la estructura por el momento, no lo hemos terminado de redactar, solamente es el ejemplo, y ahí está el índice. Y lo bonito de esto es que si yo hago clic, por ejemplo, en cualquiera de las opciones, automáticamente me lleva al vínculo donde está la información que yo he colocado. Ya de repente acá tendría yo que ponerle un texto, ¿no? A continuación se representan las ventas de medicamentos, del centro de salud, de la farmacia, la botica, etcétera, ¿no? La información que quiera colocar. Y ahí está. Tengo todo mi documento tal cual está, ¿no? Entonces, así les debe a ustedes también de quedar, ¿correcto? Ya, a ver, tengo una pregunta, sí, te escucho.
Profe, Sí, ¿cómo se llama? Ahí no ves que en su Word le aparece enumeradas las páginas, ¿no? sí, correcto. Ya, yo cuando le pongo, o sea, a la página principal uno, se pone todas las hojas uno, profesor. Y ahí no sé cómo ahí modificar eso. Ok, buena pregunta. Mira, porque no le has dado salto. Tienes que decirle salto de página. O sea, tú colocas la primera página, control enter, agregaste la segunda, inmediatamente allí donde estás, anda la opción que dice disposición, salto, página siguiente. Ponle página siguiente, ¿para qué? Para que se cree automáticamente la segunda sección. Y Ah, cuando pones tú esta opción de página siguiente en la numeración, atención, aquí verifica que esté esta opción, vincular a la anterior. Una vez que pones la numeración, le dices vincular a la anterior. ¿Para qué? Para que si acá dice 1, pues ahora corra automáticamente. Ya, yo por favor te pido que revises esa parte, porque la numeración debe de ser correlativa. Ya, pero asegúrate de decirle un salto de página. Por ejemplo, mira, para yo poder poner en horizontal esta página, esta de acá, mira, para poder yo poner en horizontal, ¿qué he hecho? He hecho un salto, he hecho control enter, he agregado otra hoja, y aquí me he ubicado al final y he puesto un salto, disposición, salto, página siguiente, por eso dice acá, salto de sección. Y dentro de esta página también he hecho otro salto. ¿Para qué? Para cuando yo he querido poner esta página en horizontal, he dicho solamente pongo en horizontal, no todo el documento, sino esta sección. Es por eso que solamente se aplica esta sección nada más, el horizontal, por ejemplo. Pero la numeración sigue corriendo, sigue siendo correlativa. ¿Estamos? Tener en cuenta ese detalle, ¿ya? Revisarlo, por favor. ya, profe, ya está bien. Gracias. Ok. Bien, jóvenes, entonces por ahora nos vamos a quedar aquí. En la siguiente sesión vamos a terminar el tema de combinar correspondencia, que es un poquito amplio, pero va a seguir con este mismo ejemplo. O sea que este ejemplo háganlo porque les va a servir y con este mismo archivo vamos a seguir trabajando. ¿Ok? Guardar siempre el Word y generarlo siempre en PDF, de tal manera que te quede pues como lo estoy yo haciendo, ¿no? Recuerda que para esta clase yo estoy tomando el ejemplo de la clase anterior. O sea, para no volver a crear un nuevo archivo que estoy haciendo, lo estoy reutilizando, nada más, para agregarlo del tema de hoy día, ¿no? Que ha sido generar la tabla de contenido, previo tema de gráficos, cómo insertar gráficos, hemos visto justamente el tema de gráficos, esto que tú ves acá, ¿no? Tema del gráfico y que ahora pues se ha incorporado, ¿no? Al documento. Entonces, este archivo te va a servir, hazlo paso a pasito, porque con este mismo voy a seguir trabajando las siguientes clases. De que este archivo va, de todas maneras. ¿Listo? Ya, profesor, gracias. Ok, muy bien. Bien, entonces, jóvenes, en eso consiste su actividad sincrónica, ¿no? Bien, resumen, conociendo entonces las herramientas de Microsoft Word nos van a permitir elaborar gráficos, documentos en correspondencia, entre otros. Entonces, la importancia, digamos, de esta herramienta. Metacognición. A ver, algún voluntario, ¿qué tema hemos revisado el día de hoy? ¿Qué hemos aprendido? A ver, ¿qué tema hemos abordado? Hemos aprendido la forma de barra en el Gráficos. Ajá, gráfico gráfico de de barra. barras. Muy bien. Y no sé cómo se llama eso. Tabla de La tabla Tabla de de, man- contenido, de creación de contenido. tablas de contenido, También. correcto. Yo Muy pienso bien, que esto lo que estamos llevando, profesores, para quizás ya como nos falta pocos siglos para poder hacer nuestra tesina, si no me equivoco, ¿no? Siempre las así cosas es. que aprendemos es Ya tienes para toda la información, ahora hay que estructurarlo y ponerle, ¿no? Sus títulos, su tabla de contenido, sus gráficos, ya lo vas creando. Así es. Ujú. Sí, yo le preguntaba más que todo porque a veces nos dan un índice para poder desarrollar, por eso pensé que era eso el índice y solamente era completar algo. Ujú, Pero ahora así veo es. que voy a desarrollar todo y está bien para aprenderme mucho mejor. Muy bien.
Perfecto, mi estimada Luz. Si ustedes se dan cuenta, hay un tema con el índice. El índice generalmente siempre se crea al final. O sea, tú debes hacer toda tu monografía, toda tu tesis con todos los títulos. Y una vez que ya está todo, le pones tu nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y cuando ya está todo ok, al final, al último, recién generas la tabla de contenido. ¿Para qué? Para que no se esté moviendo constantemente. Ese es el truco. Siempre dejen la tabla de contenido al final. Para el último paso debe ser crear la tabla de contenido, que viene a ser el índice, pues, ¿no? Lo que estamos haciendo, el índice, para ya dejarlo listo para imprimir, ¿no? Obviamente siempre chequeando la numeración de la página, que debe ser, digamos, debe estar correctamente para evitar problemas. Muy bien. Profe, Hola, ¿cómo estás? Acuña? Te escucho. en nivel 1 que usted presionó, ahí siempre tiene que ir los títulos principales. Así es, título En principal. nivel 2 siempre subtítulos. Los O en nivel subtítulos, 2. por ejemplo, si estás hablando de la célula, digamos la célula, nivel 1, y quieres hablar de un elemento que está dentro del tema de célula, es 1.1, 1.2, 1.3, le pones nivel 2. Y si dentro de 1.2 hay un subtema, 1.3.1, le pones nivel 3. Y así lo vas ramificando. Así es. Así es. ¿Ok? ¿Estamos claros? Acuña. Sí, profesor. Gracias. Acuña, ¿consideras que es difícil el tema de tabla de contenido? ¿Consideras que es difícil el tema de gráficos en Word? No, profesor, porque estos días estaba siguiéndote con clase grabada, sí, sí he Excelente. logrado. Qué bueno, me da gusto, perfecto. Por favor, enviar sus trabajos. Esta semana ya entramos a vacaciones. Ya yo me voy a dedicar a revisar todo y tener todo actualizado. Así que si han enviado sus trabajos, no se preocupen que van a ser calificados, ¿ok? Muy bien, ¿para qué nos sirve lo que hemos aprendido? A ver, un último voluntario para ya ir concluyendo. Profesor, buenos días. Sí, Bueno, Muñoz, te escucho, Muñoz. sí, bueno, donde hemos aprendido, bueno, nos sirve para poder desarrollar monografías, también tesis y así otros trabajos, por ejemplo, agregar el tabla estadística. Correcto, así es. Bien, consultas. Bien, ok, jóvenes, no me queda más que despedirme de ustedes. Muchas gracias por su atención. Conmigo será Dios mediante hasta el próximo año. Que tengan unas felices fiestas, una feliz Navidad y un próspero año 2023. Nos vemos, cuídense. Chau, chau. Hasta luego, profesor. Gracias. Nos vemos, hasta luego.